This meeting is being recorded. Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que tú nos bendices con tu presencia, Señor, que sabemos que lo que estamos haciendo aquí no es cosa de hombres, sino es tu palabra, Señor, que queremos llevar, Señor, que queremos aprender, que queremos conocer, Señor. Te pido que abres nuestro corazón, nuestro entendimiento para encontrar lo que quieres que nosotros aprendamos, lo que quieres que nosotros entendamos, Señor. Y llévanos a lugares profundos, Señor, de tu palabra. Hoy queremos ser transformados, Señor. No queremos seguir siendo los mismos, Señor, sino queremos acercarnos a ti, al conocimiento tuyo, Señor, y a la transformación que solo viene por la transformación de nuestra mente, Señor. Llévanos siempre por el buen camino, Señor, de la fe, Señor. Llévanos siempre por el buen camino de la bendición, Señor. Y ayúdanos a estar siempre dentro de tu bendición y dentro de tu voluntad, Señor. Te pido por todos los de este grupo, Señor, por los que no se han podido conectar, los que lo van a ver más tarde, Señor, para que transforme sus vidas también, Señor, y que podamos acercarnos, Señor, a la estatura de Cristo, Señor, que es el mandato que tú nos has puesto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Listo, chicos, ¿cómo les ha ido con esta parte de Job? A veces se vuelve un poco complicado el libro de Job porque como que se vuelve como muy repetitivo, ¿verdad? Y como son poemas, ¿verdad? Porque habíamos visto la semana pasada que el libro de Job está dentro de los libros sapiensales, o sea, no es tanto el libro histórico, aunque habla mucha historia, también es un libro sapiensal, entonces tiene muchos poemas y muchas cosas, y mucho berrinche de parte de Job. Pero la semana pasada vimos un poco lo que significa el libro de Job y lo que quiere hablar el libro de Job. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí siempre me ha encantado y siempre me ha gustado, que es el que le da título a este estudio, que se llama Lo que temía me sucedió. Y esto habla mucho, ahora vamos a leer la cita que está en Job, pero habla mucho de qué es lo que pasa en el corazón de Job. Y eso es muy importante porque y veamos la semana pasada que a Job le pasó lo que le pasó simplemente porque está dentro de la voluntad de Dios, porque está dentro de la soberanía de Dios. Pero Dios quería que Job fuera transformado, que Job fuera cambiado en su manera de vivir. Y entonces lo que está en el corazón de Job se vuelve muy importante porque, para que agarremos a nuestro saco, para ver qué es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestro corazón. Y entonces esta cita me parece que habla mucho del corazón de Job. Lo que temía me sucedió. O sea, era algo que estaba en la mente de Job dándole vueltas y vueltas y vueltas y en algún momento, ¡pum!, sucedió. Y eso es lo que Job dice en ese capítulo 3 que está esa cita, ¿verdad? Entonces en el capítulo 1 y capítulo 2 vemos como la vida perfecta de Job empieza a tambalearse. En el capítulo 2 Dios apuesta con Satanás para confirmar las verdaderas razones por el agradecimiento de Job. Y Job lo pierde todo en un momento. Es impresionante como en un día, pum, se quedó sin ganado, pum, se quedó sin hijos, pum, se quedó sin casa, después empiezan a salirle cosas en la piel. O sea, es una cosa realmente dramática lo que Job vive en un momento muy reducido de su vida. O sea, en cuestión de días lo perdió totalmente todo. Y Job en capítulo 3 hace esta declaración que les contaba, que pone en perspectiva todo lo que es la vida de Job, todo lo que está pasando Job. Y aquí está, ya, vamos a ver. Y entonces, en el Job 3:25, Kenita, si quieres leerlo, ahí está en Nueva Traducción Viviente. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Entonces, lo primero que cuando uno lee esto dice, bueno, ¿qué es lo que temía Job? ¿Qué es lo que qué es lo que Job le asustaba? ¿Qué fue lo que verdaderamente le sucedió? Cuando vemos lo que le sucedió a Job, que lo perdió absolutamente todo, decimos, bueno, Job lo que él temía era perderlo todo. Pero si leemos el capítulo 1 especialmente, bueno, el capítulo 2 y el capítulo 3 también hay parte de eso, vemos tres temores que tenía Job, que es lo que tenemos que entender, qué es lo que está en el corazón de Job antes de que pase la prueba y, qué es y cómo es transformado Job en ese temor. Entonces, ¿qué es lo que temía Job?
Ok, lo primero que tenía Job era que Job tenía un corazón temeroso a Dios y no hizo nada en su vida para disgustar a Dios. O sea, Job estaba muy metido en, no quiero disgustar a Dios, no quiero que Dios se enoje conmigo. Eso era una de las cosas que Job tenía preocupación, tenía temor, disgustar a Dios. Y entonces empieza a vivir su vida y empieza a hacer cosas para no disgustar a Dios, que está bien. O sea, no estoy diciendo que está mal, pero veamos hasta qué extremos llegó Job en esa preocupación y en ese temor que tenía. Don Álvaro, si quieren, léanos ahí Job 1, del 4 al 5. Está bien. Job 1, 4 al 5. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en su casa e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando la fiesta terminaba, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Entonces, una de las cosas que Job le preocupaba era que sus hijos desobedecieran, y porque sus hijos le desobedecieran, él llevara las consecuencias de ese enojo por parte de Dios y que llegara a perderlo todo, ¿verdad? Era eso lo que a Job le preocupaba. Por eso es que después dice, lo que temía me sucedió. O sea, Job en algún momento dijo, uy, seguro algún hijo hizo una fiesta que yo no me di cuenta y se me olvidó hacer la purificación, entonces por eso lo perdí todo. Y esa era una de las preocupaciones que tenía Job en ese sentido, ¿verdad? Entonces, era un asunto de, ok, ¿qué hago para no disgustar a Dios? ¿Qué hago para no disgustar a Dios? Pero enfocado, o la motivación era para no perder lo que tenía, para no perderlo todo, ¿verdad? Y entonces, la relación de de Job con Dios se basaba en el pecado. Entonces Job dice, ok, si yo me porto bien, Dios no me va a quitar lo que tengo. Entonces me porto bien para que Dios no me quite lo que tengo. Entonces la relación de Job con Dios era a través del pecado. Ok, no peco y entonces Dios me da esa bendición, ¿verdad? Y entonces, cuando Dios le quita todo, es donde se le hace ese colocho de la cabeza que vimos la semana pasada a Job. Porque decía Job, yo no he pecado, estoy seguro que no he pecado, porque es que Dios me quitó todo. Eso era la primera cosa que Job tenía miedo, que Job le asustaba, el disgustar a Dios. El segundo asunto que Job tenía miedo era que Job tenía un corazón temeroso de Dios y podía someterlo a la soberanía y a los arreglos de Dios durante sus pruebas. O sea, Job sabía que Dios era soberano y hacía lo que él quería, lo que Dios quería. Entonces, en el capítulo 2 vemos este otro pasaje donde cuando Satanás acusa a Job por segunda vez y le dice, ok, está bien, le quitaste todo y no pecó, pero empecemos a tocarlo a él a ver si peca. Entonces, eso es en el capítulo en el capítulo 2, al final del capítulo 2. Entonces, es como, porque recuerdan que la primera vez que Job, que Dios estuvo negociando con Satanás, le dijo, haga todo lo que sea, pero no lo toque a él. Y entonces Job pierde absolutamente todo, ¿verdad? Eso lo vemos en el capítulo Job 1, del 20 al 22. Ale, si querés, puedes leerlo ahí. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Veamos qué corazón más bonito tenía Job, porque él reconoce la soberanía de Dios. No entiende el por qué, y después es en Job 1, ¿verdad? Ya vamos por el Job 17 y todavía está ese colocho en la cabeza de Job de entender qué es lo que le pasó. Pero en este momento, cuando Job pierde todo,
todas las cosas materiales, había perdido a todos sus hijos, había perdido su ganado, su negocio, su casa, todo, o sea, todo eso lo había perdido. Y entonces Job dice, yo vine chingo, me voy chingo. Es la traducción tica. Y al final de cuentas, lo que está diciendo Job es, entiendo que todo esto me lo dio Dios y todo esto me lo puede quitar Dios. Entiendo la soberanía de Dios, pero me asusta esa soberanía de Dios, porque esa soberanía de Dios puede llegar a quitarme las bendiciones que tengo. Y entonces Job se relacionaba con Dios a través de las bendiciones. En el primer temor se relaciona con Dios a través del pecado. En esta segunda temor se relaciona con Dios a través de las bendiciones. Dios es bueno porque me bendice. Dios es malo si no me bendice. Pero Dios es soberano y Él hace lo que quiera, ¿verdad? Ya en el capítulo 15, 16, vemos que Job empieza a decir, Dios se place en hacerle mal a la gente buena, porque ya entra en un asunto ya más berrinche que está haciendo Job. Pero en ese segundo temor, Job se relaciona con Dios a través de las bendiciones. Y el tercer temor, vemos cuando él reprende a la esposa, porque sabía claramente qué amar y qué odiar, y poseía un sentido de justicia. Job tenía muy claro un sentido de justicia y que Dios era un Dios justo. Después, y eso fue lo que vimos la semana pasada, todo el capítulo, todo el libro de Job está hablando sobre qué es la verdadera justicia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Job no entendía. Él dice, si yo soy bueno, ¿por qué es que me suceden cosas malas? Pero la semana pasada estuvimos viendo ese tema de la justicia, porque la justicia de Dios es muy diferente a la justicia de Job. Y qué es lo que es bueno para Dios y qué es lo que es bueno para Job. Pero bueno, en este momento Job tenía claro que era el asunto de la justicia. Y esto sucede cuando empiezan a salirle las llagas en todo el cuerpo, empieza a sentirse la picazón y empiezan a salir gusanos. O sea, es un tema ya de su físico donde le está afectando. Ya no eran las cosas que él tenía, sino su físico. Y su esposa, que es una muchacha que la verdad es que es una mala consejera, le dice estas cosas a Job. Margarita, si quiere leernos ahí Job 2:9. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Entonces vemos que en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 están esos grandes temores que tenía Job, ¿verdad? Y en el capítulo 3, 25, que dice, lo que temía me sucedió, ¿verdad? Él le temía a el pecado, le temía a perder las bendiciones de Dios y le temía a ese asunto de justicia de parte de lo que entendía Job, ¿verdad? En estos tres temores empezamos a ver cuál es el corazón de Job. Y empezamos a ver que Job tenía un corazón no de hijo, sino tenía un corazón diferente. Me gustó mucho hacer este paralelismo con el pasaje del hijo pródigo. Job era un hombre recto y justo, que se comportó a la altura, digamos, en los primeros momentos de la prueba. Cuando el tiempo empieza a pasar, ¿verdad? Y ya empezamos a leer todos los capítulos, empezamos a ver que Job temía lo que le sucedió porque empezamos a ver cuál es el corazón de Job. ¿Qué es lo que había dentro de ese corazón de Job que Dios necesitaba cambiar? Y Job se relacionaba con respecto a lo que él hacía. Su relación con Dios se basaba en su accionar y era justificado por lo que hace. Entonces, cuando hago algo bueno, me gano el regalo de Dios y eso era lo que el Señor quería cambiar. Dios quería que Job no se relacionara a él como una cosa que yo hago. Recordemos que nosotros recibimos la salvación no porque nosotros hicimos algo,
Simplemente Dios nos escogió a nosotros y nosotros somos salvos. Muchas veces nosotros como cristianos creemos que tenemos que hacer para ser. Tenemos que actuar para ser. Entonces, los cristianos se visten así, hablan así, trabajan así, y eso es lo que hacen. Entonces, no es tanto el corazón del cristiano, es las apariencias del cristiano, o sea, lo que yo hago. Entonces, el cristiano va todos los domingos a la iglesia. Entonces, hago cosas de cristiano porque quiero ser cristiano, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quería cambiar, y creo que es lo que Dios quiere cambiar con respecto a nosotros. Quería hacer ese paralelismo que les estaba contando antes con la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, hay tres personajes muy importantes. El hijo pródigo, que es el que se va y malgasta todas las riquezas. El padre, que es una símil de lo que es Dios. Y el hijo mayor. El hijo mayor siempre había sido un enigma para mí, porque el hijo mayor siempre hizo lo bueno. Él estaba ahí, él no fue y malgastó las cosas con el padre, como lo hizo el hijo menor. Él estaba ahí, siempre justo, siempre recto, pero empezamos a ver el corazón del hijo mayor, que eso es lo que podemos ver en esta parte de acá. Entonces, Adri, si quieres léanos ahí Lucas 15, del 25 al 32. Lucas 15, 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos que el hijo dice: mire, yo hacía esto, yo hacía esto, yo hacía esto, yo hacía esto, y nunca he recibido una fiestón como la que usted está haciendo, mi hermano, que se jaló una gran torta. Y el papá no le dice que no se jaló gran torta. Yo creo que el papá tampoco es que esconde el pecado del hijo pródigo, pero el papá le dice: vea, no importa, lo que importa es que él vino, se había perdido y es hallado. Y es el corazón de la misericordia de Dios. Pero vemos cuál es el corazón del hijo mayor. El hijo mayor tenía en su cabeza: yo hago para ganarme el corazón, para ganarme la bendición de mi papá. Eso es lo que yo hago para ganarme la bendición de mi papá. Y empezamos a ver la diferencia en un corazón de hijo y un corazón de siervo. Y aquí es donde empezamos nosotros a hablar para nuestro saco. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Tenemos nosotros un corazón de hijo o tenemos un corazón de siervo? Muchas veces nosotros decimos: mire, yo nunca fallo al estudio bíblico los lunes, yo leo la Biblia, yo oro 3 veces al día, ayuno, diezmo, entonces me merezco la bendición de parte de Dios. Entonces empezamos a tener un corazón de siervo. Entonces Dios dice: haga tal cosa, pa, y uno llega y lo hace. Haga tal cosa, pa, y uno llega y lo hace. Pero veamos qué interesante. El papá estaba realmente feliz, se alegraba de que su hijo había vuelto. Pero el hijo mayor no estaba feliz. ¿Por qué? Porque el corazón del papá estaba en un lugar y el corazón del hijo estaba en otro lugar. Y ahí empezamos a ver nosotros la diferencia entre un hijo y un siervo. Veamos a ver lo que dice Romanos ahí con respecto a esto de estar en la misma sintonía de parte de Dios. Aquí es Romanos 12,
del 1 al 2 y después del 9 al 10 y después del 15 al 16, ahí les corté unas partes porque como que salían un poquito del tema. Si quieren leernos Romanos 12, todo está muy bonito. Kenita, si quieres leernos ahí los diferentes versículos ahí de corrido, es decir, léelo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No fijan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Vemos que Pablo le está escribiendo a los romanos y le está diciendo sobre qué es lo que el Señor nos pide a nosotros. Y nos dice, vea, yo no quiero un asunto de apariencias, yo no quiero sacrificio de animales, yo no quiero que ustedes hagan cosas, yo quiero que ustedes sean un sacrificio vivo. Y para que ustedes sean un sacrificio vivo, la cosa empieza primero en nuestra mente. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. No es al revés. No es, empiecen a hacer cosas de cristianos para empezar a ser cristiano. No. Usted tiene que transformar su mente primero para después empezar a vivir el testimonio de lo que ya está en su mente. Es un asunto de adentro hacia afuera. Y tanto Job como el hijo mayor tenían un tema de afuera hacia adentro. No era tanto lo que yo amaba a Dios, era lo que yo hacía para que la gente se diera cuenta que yo amaba a Dios. Entonces ese corazón de siervo, de la motivación, lo que me hace es el servicio para empezar a hacer lo que yo tengo que hacer. Y lo que está diciendo Pablo es, no, cambien adentro para que empiecen a actuar afuera. Entonces no finjan el amor, alégrense con los que se alegran. Y eso es lo que le faltó al hijo mayor. El hijo mayor no estaba alegre. El papá hizo un fiestón y en lugar de que el hijo, si amaba a su padre y tenía esa relación de fraternidad con su padre, si su padre está feliz, yo estoy feliz. No sé por qué, no lo entiendo muy bien, qué barbaridad que agarró la plata y la gastó en la mala vida, pero mi papá está feliz, yo estoy feliz. Ese debería ser un corazón que se alegra con los que se alegran. Un corazón que verdaderamente amaba a su padre. No lo entiendo, pero él está feliz, yo estoy feliz. ¿Cuántas veces llegamos nosotros donde algunos amigos y ese amigo está verdaderamente feliz y uno dice, comparto la felicidad, no entiendo por qué estás tan feliz, pero vámonos y celebremos, porque amamos a esa persona, entonces compartimos la felicidad, igual con las tristezas. No vamos a hacer un fiestón y la otra persona está triste. Eso no es amar a nuestro prójimo, pero es alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Ese significa un corazón y un corazón cercano a esta persona. Y lo que Dios nos pide es que nuestro corazón se acerque al corazón de Dios y entonces compartamos esa misma misericordia que tiene Dios y ese mismo amor por la gente. Nosotros como cristianos llevamos la palabra de Dios, evangelizamos, hablamos a la gente de Dios, no porque nuestra salvación está en juego. Nosotros estamos porque el corazón de nuestro Padre es que todos se salven, porque es un amor misericordioso. Entonces nosotros compartimos ese mismo deseo y hacemos las cosas que tenemos que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? El cambio primero sucede en nuestra cabeza. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Nosotros no podemos vivir diferentes si seguimos pensando igual. Y esto es lo que Job le faltaba, cambiar esa manera de pensar. Y Dios empieza a trabajar con esa mentalidad. Y es esa mentalidad de siervo versus la mentalidad de hijo. La diferencia entre una mentalidad de siervo y una mentalidad de hijo. Y les pongo el caso
hipotético. Nosotros somos arquitectos, Kenia y yo, y entonces nos toca meternos mucho en las construcciones. El papá o el dueño de la casa llega y saca un día libre y se pone su traje de pintor y se pone a pintar la casa. Y a la par hay otro pintor que está pintando la casa. Y entonces uno dice, ok, ¿cuál es la motivación del pintor de verdad? El pintor de verdad pinta la casa y lo hace súper bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le va a recibir una paga, va a recibir un salario. Y si no lo hace bien, no recibe salario. El dueño de la casa no va a recibir un salario. Ya él es dueño de la casa, ya la bendición ahí la tiene. Y entonces a él le hace bien el trabajo simplemente porque es su casa. Y así es el concepto de la mentalidad de siervo versus la mentalidad de hijo. ¿Cuál es la motivación que tenemos ahí? Y aquí Gálatas 4:7 nos lo puso muy claro Jesús, aquí en Gálatas, bueno, ese es Pablo hablando. Don Álvaro, si quiere léanos ahí Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Las bendiciones están ahí. Vean que ahí Gálatas está diciéndonos, ustedes por ser hijos van a ser herederos de parte de Dios. Pero usted es heredero no porque hace cosas, sino porque usted es hijo. No es por lo que hace, sino por lo que es. Igual están las bendiciones, ¿verdad? No es que el tener, perdón, una mentalidad de hijo nos limita las bendiciones. El papá del hijo pródigo le dijo al hijo mayor claramente, vea, si usted quiere hacer una fiesta, hágala. Siempre estuvo aquí eso y todo lo mío es suyo. Si usted quiere hacer una fiesta con sus amigos, hágala. No tiene que pedir mi permiso. Usted ya tiene las bendiciones de ser hijo. Entienda que usted tiene las bendiciones de ser hijo, no por lo que usted hace. No es que yo hago cosas y entonces me acerco a mi título de hijo. No, usted ya lo es. Simplemente ejérzalas. ¿Ok? El siervo siempre hará las cosas por una paga. Su motivación es que al final de la jornada recibirá su reconocimiento económico como lo pactaron. En cambio, el hijo realiza la actividad porque es lo de su padre y su padre se lo pidió. No está pensando en recibir bendiciones porque ya tiene las bendiciones de ser hijo, ¿verdad? Esa es la diferencia. No es que yo busco las bendiciones, ya las bendiciones son mías. Yo busco agradar a mi padre porque lo amo y quiero acercarme a él. Entonces no es por lo que hago que soy hijo, es por quién soy que tengo un comportamiento de hijo. ¿Ok? No es que el hijo no se comporta como hijo, que fue lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo agarró su plata, se fue a malgastarla en sexo, drogas y rock and roll y estuvo actuando ya no como hijo. Entonces él nunca dejó de ser hijo, pero ya no actuaba como hijo. En cambio, cuando él vuelve en sí y empieza y llega otra vez donde su padre, empieza a actuar como hijo y entonces recibe las bendiciones de ser hijo. ¿Ok? Entonces, no importa lo que hago, nunca dejaré de ser hijo. Aunque la voluntad del Padre está implícito. O sea, hacer la voluntad de Dios está implícito en ser hijo. Pero no es que yo hago las cosas para ser hijo. No, yo ya soy hijo. Y entonces por eso es que me comporto como hijo. Alejandra, perdón, ¿cómo es que se llama tu novio? Adolfo. Adolfo, perdón. Adolfo, si que leas Efesios 2:10. Efesios 2:10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ok, entonces dice, somos hechura suya, somos hijos. Y como somos hijos, Jesucristo creó buenas obras para que nosotros las actuemos en ellas. O sea, las bendiciones están ahí. El ser hijo trae bendición, pero yo busco el ser hijo antes de la bendición. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces las bendiciones llegan por lo que hacemos. Nuestro comportamiento no moldea la voluntad de Dios, que es tal vez lo que Job
no entendía. Job creía que si yo hago, Dios me bendice. Entonces yo estoy moldeando a Dios. Porque si yo hago A, B y C, entonces Dios va a bendecirme. Y no, Dios es bueno porque es bueno. Él no es bueno porque yo actúo bien. Él es bueno porque su naturaleza es ser bueno. Su naturaleza es bendecir. ¿Ok? Entonces, no es que nos ganamos la bendición de Dios. Si ya somos hijos, es suficiente bendición para que Dios nos cuide y nos bendiga. Aquí hay un curso que se llama La Nueva Identidad en Cristo o La Identidad en Cristo, que es muy importante que lo entendamos. Y si alguien está interesado en ese curso, podemos estar hablando sobre eso. Pero aquí tengo una lista de 18 cosas que tenemos nosotros, que somos, que es nuestra identidad en Cristo. ¿Ok? Y aquí son solo 18 para que ustedes la tengan, pero hay muchas cosas más. Y está la cita bíblica a la par, entonces vamos a verlas rápido, pero igual voy a mandarles esta lista en el chat para que lo tengamos ahí y si quieren ahondar más sobre algún tema, ahí lo vamos viendo. Entonces, los primeros 6 dice, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Eso está en Efesios 1:3. Las bendiciones de ser hijo están intrínsecas en ser hijo. Somos escogidos por Dios para que vivamos de una manera santa. Ahora somos adoptados por Dios, somos sus hijos. Muy importante, yo no decido ser hijo de Dios. Dios me escogió a mí para ser hijo de Dios. ¿Ok? No es que yo fui muy galleta porque oí a esa persona y le entregué mi vida a Cristo. No, porque sería por mi obra. Y no, fue que Dios me escogió. Todos los que estamos aquí en este momento, no es porque nosotros somos muy artistas que sacamos una noche para escuchar aquí la palabra de Dios. No, Dios nos escogió a nosotros para que nosotros estemos aquí. Pero ya que nos escogió, tenemos que actuar con respecto a esa manera de vivir, esa manera santa, como escogidos por Dios. Eso sí nos toca a nosotros. La 3, somos perdonados de nuestros pecados y hemos sido justificados. Esto es muy importante. Ya nosotros no nos relacionamos con Dios a través del pecado. Hay un dicho que es muy importante para la iglesia que dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces la gente dice, sí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como que lo dice como una muletilla. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo quiere decir que había en el mundo pecado y Dios se relacionaba con el mundo a través del pecado. ¿Qué quiere decir? Pecaban, había un sacrificio y ya me relacionaba otra vez con Dios. Volví a pecar, hacía un sacrificio y me volví a relacionar con Dios. Cuando vino Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque en este mundo todavía hay pecado, mi relación con Dios no es a través del pecado. No es con ese temor que tenía Job de, híjole, si me porto mal, Dios deja de bendecirme. Ese tiempo ya pasó. Cristo quitó el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir? Yo me relaciono con Dios a través de mi identidad, no a través de mi pecado. Entonces Dios dice, si esta gente siempre va a pecar, está dentro de su naturaleza humana el pecar. Yo me esfuerzo y trato de vivir esa vida santa como hijo de Dios, pero voy a fallar. Pero eso no me quita mi relación con Dios, el pecado. Mi relación con Dios se basa en que yo ya fui perdonado y ya fui justificado. Por eso cuando lleguemos allá en el cielo y estemos con San Pedro nos va a decir, deme su lista de pecados. Y yo le voy a decir, no, pídasela a Jesús. Y Jesús dice, aquí está mi lista de pecados, y está limpia, va para el cielo. No por lo que yo hice, sino porque fui justificado por medio de la obra de Jesucristo. ¿Okay? Esto es un tema súper complejo. En algún momento podemos ahondar un poquito más, pero quería hablar sobre eso, pero es parte de nuestra identidad en Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. La culpa se la dejamos a otra gente. Nosotros como cristianos no tenemos culpa. Ya eso es quitada por Dios. Hay una herencia que hemos obtenido en Cristo y somos sellados con su Espíritu Santo. Dios mismo vive en nosotros, lo cual es una garantía de nuestra herencia. Es parte de las bendiciones que tenemos de ser hijos de Dios. Somos amados por su gran amor por parte de Dios y ahora estamos vivos. Es que la gente no entiende que antes, cuando no hemos sido escogidos por Cristo, estábamos muertos.
Y la gente camina, y usted ve un montón de gente que camina muerta. ¿Por qué? Porque no ha recibido a Cristo en su corazón. Y esa gente no es que va a morir y se va a ir para el infierno. No, no, es que ya está muerta. Nosotros en el momento que recibimos a Cristo ya estamos vivos. Eso lo podemos ver en Efesios 2, 4 y 5. Hemos resucitado y ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Cuando la gente dice, sí, es que cuando yo me muera me voy para el cielo. No, ya. Si usted recibió a Cristo, ya usted está en el cielo. Su cuerpo está aquí en esta tierra. Y muchas veces su mente también está aquí en la tierra. Pero ya usted habita en lugares celestiales. Somos cercanos e íntimos de Dios. Soy su amigo. Y es que hay una parte lindísima que me gusta hacer un estudio muy bonito sobre los nombres de Dios. Y entonces empezamos con un Dios Elohim, que es el Señor, y después vamos caminando a un Dios Jehová, que es el Dios que camina con nosotros, a un Dios Rafa, un Dios, todos los nombres de Dios. Pero Jesús, cuando está orando, le decía Abba. Y ese es el Dios más cercano, es como papito. O sea, como el que está aquí a la par mía, que hizo la inmensidad de la tierra, que hizo, que es el todopoderoso, pero él decidió estar aquí a la par mía. Y ese es el Dios cercano e íntimo que Jesús tenía y empezó a explicárselo a sus discípulos. Y nosotros cuando recibimos esta nueva identidad en Cristo, entendemos que tenemos un Dios cercano, un Dios Abba Padre. Somos conciudadanos de los santos e hijos amados de Dios, ciudadanos del cielo. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Son parte de las bendiciones, tener el Espíritu Santo, poder estar hablando con Él día a día y en todo momento. Estoy completo en Cristo, soy aceptado, tengo acceso al límite ante el trono de la gracia. Y esto es muy importante a la hora que oramos. Eso también habla mucho de nuestra relación con Dios. Si nosotros oramos con una mentalidad de siervos, oramos y pedimos cosas con una mentalidad de hijos. Entonces, mucha gente llega y ora y dice, Señor, si fuera tu voluntad, por favor, sáname de esta dolencia. Y uno dice, ¿qué es esa manera de orar? Es una manera como que le estamos pidiendo, mendigando a que Dios nos sane y si Él quiere, nos sana. Cuando usted se da cuenta que usted tiene un acceso ilimitado al trono de la gracia, usted dice, a la enfermedad se va y la enfermedad se va. ¿Por qué? Porque yo tengo un acceso ilimitado al trono de la gracia. Entonces yo no le pido por favor a Dios que me bendiga o que me sane o que me limpie. No, uno le dice a la enfermedad, se va. Uno le dice a la escasez, se va. Esa es la manera de orar teniendo una mentalidad de hijo, no una mentalidad de siervo. Soy nacido de Dios y lo malo no me puede tocar. Soy el templo de Dios y he sido escogido para llevar mucho fruto. ¿Ok? Esas son 18 características que tenemos los que tenemos esa nueva identidad en Cristo. Pero como decía Romanos, primero tiene que entrar aquí, cambiar mi manera de pensar para que yo empiece a cambiar mi manera de actuar. No es que yo actúo de una forma y entonces me empiezo a convertir en cristiano. No, primero tiene que hacer un cambio en nuestra cabeza. Entonces, siguiendo con la historia del hijo pródigo, veamos cuál es el cambio que tiene el hijo pródigo en el momento en que él decide hacer un cambio en su vida. Adri, ¿puedes leerte ahí Lucas 15, 17 al 24? Ajá. Lucas 15, 17 al 24. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Veamos qué interesante, porque aquí vemos muy claro que el hijo pródigo tenía esa mentalidad de, ok, yo soy siervo y yo voy a ir donde mi padre y no me voy a comportar como hijo, porque yo he pecado, malgasté la vida, malgasté el dinero de mi papá y ahora voy con el rabo entre las piernas a donde mi papá, porque yo pequé y entonces me merezco una vida como siervo. Y eso es lo que él está diciendo ahí. Y el padre cambia su manera, cambia lo que le dice el padre y le dice, no, usted sigue siendo mi hijo, más bien hago una fiesta porque usted es mi hijo y compórtese y viva y actúe como hijo. Entonces le pone el anillo, le pone el vestido, le viste como hijo para que se parezca a un hijo. Porque a lo interno el papá decía, él es mi hijo, solo que huele chanchito, ¿verdad? Y debe estar medio andrajoso y medio sucio. Pero usted por dentro es hijo mío, ahora por fuera se va a parecer a un hijo mío. ¿Okay? Entonces vemos muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios como que si el padre hubiera dicho, ok, está bien, juega, venga para mi casa y usted va a ser un jornalero más. Y creemos que Dios nos dijo eso. Y después de pecar, llegamos donde Dios y creemos que Dios aceptó eso que le dijo el hijo pródigo. Y empezamos a vivir en la casa de nuestro padre como jornaleros. Porque tenemos esa mentalidad de siervos. Y el papá nunca dijo que sí. El papá dijo, ni siquiera le prestó atención de las burradas que estaba diciendo el hijo pródigo. Simplemente le dijo, mire, usted es hijo. Y usted siempre va a ser mi hijo y va a empezar a parecerse a mi hijo. ¿Okay? Tiene que cambiar su manera de actuar. No va a seguir agarrando la plata y malgastándola, porque eso no es lo que hacen los hijos. Pero usted nunca deja de ser hijo mío. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, actuemos como tales, ¿verdad? Job, al final de Job, y este es de los pasajes favoritos míos de Job, Margarita, si quieren leanos ahí Job 42:5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Ese es el pasaje donde vemos ya la transformación de Job. Veamos que ya es Job 42, ya está casi el final del libro, donde ya Job entendió la soberanía de Dios. Ya Job entendió qué es lo que le estaba sucediendo y quién era Dios. Y ahora dice, vea, yo antes había oído de usted, pero ahora tengo una relación con usted. Antes yo me relacionaba a usted como que si fuera siervo, como que ahí va el patrón, ese es el patrón. No, ahora yo me siento a la mesa y conversamos, porque él no es el patrón, él es mi papá. Y ese es el cambio de mentalidad que Job tiene al final del libro. Y esa es la gran enseñanza del libro de Job, que es empecemos a vivir nuestra vida como hijos y no como siervos. ¿Okay? Pasamos de ese Dios Elohim, que significa el Señor, a un Dios Abba, que es un Padre cercano y misericordioso, que nos da sin merecerlo. Y es que a veces se nos olvida. Empezamos a vivir nuestra vida y hacemos bien y actuamos para alejarnos del mal. Y cuando vemos que nuestros amigos y nuestros cercanos empiezan a hacer un montón de cosas que nosotros no estamos de acuerdo, decimos que bien, ya antes hacía eso, ya ahora no lo hago. Pero creemos que eso nos pone a nosotros sobre un pedestal que nos hace más cercanos a Dios. Y entonces empezamos a hacer cosas y creemos que nos merecemos las bendiciones de Dios. Y eso es el gran problema que tenía Job, que creía que todo lo que él tenía se lo merecía él porque había sido muy bueno con Dios. Y entender a un Abba Padre es entender un Padre cercano y misericordioso que nos da sin merecerlo. ¿Okay? ¿Y qué pasa aquí al final?
Don Álvaro, si quiere léanos ahí Job 42, 12 al 15. Job 42, 12 al 15. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que el principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además de Job, otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apu. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Vemos que al final del libro de Job, Dios restaura todo y le da más de lo que él tiene. Y muchas veces creemos que esta declaración de hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos, fue la que movió a Dios a que lo bendijera y lo restaurara. Pero entonces no entendimos nada del libro de Job. Dios quita y Dios da simplemente porque Dios es Dios, no por lo que nosotros hacemos. Y fue la voluntad de Dios que el libro de Job tuviera un final feliz. Entonces Dios restaura todo. ¿Por qué? ¿Porque Job hizo algo? No, porque Dios es bueno, simplemente. No hay nada que hizo Job para que Dios restaurara todo lo que él hizo. Lo único que hizo es esta declaración. Ahora te había oído, antes solo te había oído, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y eso hizo que Dios, en su soberanía y en su deseo, quisiera restaurar a Job y darle todo lo que él tenía y aún más. No por lo que hiciera Job, no que Job se ganó la restauración, no que Job hizo cosas para que Dios le devolviera todo lo que había perdido. Porque si no quisiera decir que había hecho cosas para perder lo que él había perdido. Y no, Job no hizo nada ni para perderlo, ni hizo nada para ganárselo. Simplemente Dios es Dios y en su soberanía decidió hacerlo así. Entonces no nos engañemos, Job no hizo nada para vivir esa prueba que Dios permitió. Por lo que tampoco hizo nada para ganar la restauración de su vida. Todo es por el amor y la misericordia de Dios. Y aquí les dejo con lo que tenemos para este mes. Confianza en medio de la prueba. Y esa es la gran enseñanza de Job. Que en medio de la prueba tenemos que saber que nuestro Padre, que nos quiere, que nos ama, que nos cuida, va a estar con nosotros. No importa lo que vean nuestros ojos. Y eso es lo que tengo para esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo clarito. Todo bien, entonces. Vamos a sacarle bastantes enseñanzas del libro de Job. Ale, la semana pasada hicimos como un barrido general del libro de Job. Voy a pasarte el video, a postearlo porque está posteado. Ya yo se lo pasé a Ale. Ok, entonces... Y ya queremos lo pasar. Gracias. Ok, entonces para que lo veas ahí, que es como una enseñanza, como un barrido general de eso, y durante este mes vamos a estar viendo casos específicos ahí del libro de Job. Y la idea es estar leyendo el capítulo diario, apuntar el versículo que nos gusta y hacemos estudios sobre eso que más que todo que estamos revisando y viendo. Listo, muchachos. No sé si tienen alguna petición de oración que quieren que oremos específicamente.